Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko danoi etortzeagatik y muchas gracias por llenar la sala tantísimo, que es un gusto ver siempre los cines llenos, ¿verdad? Por supuesto. Ver las salas así. Y además hoy estamos en un día muy especial porque hoy vamos a estrenar por 100 millones la nueva serie de Movistar Plus y justamente ayer se cumplieron 45 años del rescate de Kini, que es precisamente de lo que trata la serie, ¿no? De cómo 3 personas en Zaragoza, 3 trabajadores en paro, secuestran a un jugador, perdona, secuestran a un jugador del Fútbol Club Barcelona y esto pasa, una carambola del destino. Pero bueno, antes voy a presentaros a las personas con las que estoy aquí sentada. Aquí a mi lado tengo a Nacho G. Velilla. Es director, guionista y productor español destacado en cine y en televisión. Habéis visto muchas de sus series, Siete vidas y Aída. Y como creador alcanzaste gran popularidad con la serie Aquí no hay quien viva, también. No, aquí de que Ay, viva, perdón, no, perdón, por Dios, perdón. pandemia. Perdón. Ojalá, No estoy ahí hubiera así. tenido más cosas. Ahí Ya, así. pero... Bueno, ya está. Después de esto, todo bien. En adelante. A su lado, Julia de Castro, artista polifacética. Julia, sí. Artista española multifacética. Has estudiado arte dramático, música, historia del arte. Te conocemos en proyectos musicales, en series, por ejemplo, como Poquita Fe, también de Movistar Plus. Sí, es verdad. Y en tu proyecto musical de La Purísima. También te hemos podido escuchar. Sí. Y a tu lado tenemos a Cristina Merino, ejecutiva de contenidos originales de Movistar Plus. Y tú también has trabajado en, bueno, pues en muchas de las series que vemos en Movistar Plus, evidentemente, en una trayectoria de más de 20 años de experiencia. Y ya sí podemos entrar un poco a contenido, si os parece bien. Sí, Estábamos hablando del secuestro de Kini hace 45 años. Y estabais comentando ahora justo antes de empezar, ya sabéis que a veces surge la conversación antes de que tengamos que empezar, y estabais hablando precisamente, ¿no?, de cómo había sido la promoción hasta ahora, y me estabas contando que la promoción precisamente por el suceso que había sido no solo había suscitado interés en medios de cine, televisión, sino también sucesos, medios deportivos. Sí, es lo que tiene este caso, que es, para mí era un caso muy, cuando lo empecé un poco a investigar, a averiguar, que de pronto tiene, pues es una figura del deporte, que es una figura que si hoy día trasladamos a la actualidad, es como si secuestran a Lamine Yamal en el Barcelona o a Mbappé. Kini era el Pichichi del Barcelona, de la selección española, ¿no? Y me llama la atención, normalmente tú cuando haces promoción, pues haces promoción con medios culturales, pues con críticos de cine, y de pronto aquí está entrando pues gente de periodistas deportivos, periodistas de sucesos. Esto que tiene esta serie, ¿no? Que es un true crime, es una comedia, es un documental de la época. Yo creo que no es nada de eso y es todo. Es un poco mi conclusión. Es un suceso de 1981. Sí. ¿Vosotras lo conocíais? ¿O lo recordabais? Yo es que soy futbolera y no sabía. Yo no había nacido y no tenía ni idea. O sea, pero ni idea. Para mí fue... Creo que también por eso entendí muy bien el enganche de la serie, porque si yo no conocía eso y enseguida, ¿no? En cuanto... Bueno, de hecho recuerdo como en el casting, ¿no? Que dije, ¿pero esto es real? O sea, como que te documentas un poco y me parecía algo insólito. Entonces pensé, obviamente esto va a tener muchísima repercusión y efectivamente en cuanto comenté en casa todo el mundo conocía El caso. el caso, sí. De hecho, ¿te acuerdas, Nacho? Mientras estabais escribiendo la serie y trabajábamos juntos en el desarrollo, no sé qué, nos dimos cuenta que el 23F, Kini estaba secuestrado en 1981, que fue una época que pasaron mil cosas, incluido el secuestro, como dice Nacho, de la gran estrella del Fútbol Club Barcelona, cuando el Barcelona estaba ganando la Liga por muy poquito y se llevan a alguien, a su goleador, que eso yo creo que fue como el culmen de la gente estaba diciendo, pero ¿qué más puede pasar? El golpe de Estado. Sí, fue un año muy, muy complicado en España. Sin embargo, todo salió bien, ¿no? O sea, golpe de Estado no surgió y el sí. secuestro no salió bien. Quiere decir que En era España movido, no lo pero sé. luego también hay que tener un poquito de fe, ¿no? O sea, Además, ¿no? está muy bien. No, era una... Y lo que hemos intentado reflejar en la serie, era una España muy convulsa.
Era una España pues con una inflación al 14, el 15, ya le digo a la gente, no me suena lejano, crisis de la vivienda, no me suena lejano. Sí, sí. Lo que sí que había secuestros de ETA o de Grapo, pues cada 2 meses, algo así. Y eso es lo que volvió un poco loco a la policía. Y nosotros, a la hora de escribir el guión, lo primero que hicimos fue como 6 o 8 meses de documentación de qué vamos a escribir, ¿no? Con Pero un dime. momento, Nacho. Antes de empezar el momento de documentación, la idea tiene que salir de alguna parte. ¿Esto ha sido una historia que ha vivido contigo o de dónde, por qué de repente rescatamos esto? Yo soy de Zaragoza y los malotes en este caso son de Zaragoza. Digamos, los secuestradores son de Zaragoza. Bueno, malotes, eran 3 pobres mecánicos en paro que en los 80, pues bueno, cuando estabas en paro se les sacaba el subsidio, pues no tenían unos resortes que hoy en día puede haber, un poco un colchón o una ayuda económica que te pueda un poco hacer que no pienses en locuras, ¿no? Yo esa historia en Zaragoza fue una conmoción, porque de pronto durante un mes que Kini desapareció, todo el mundo lo atribuía pues, a los grupos terroristas de la época, de ETA, Grapo, o incluso se llegó a pensar la policía, me contaron después, a la mafia. Eran sus líneas de actuación. Lo que sorprendía a todo el mundo, y yo recordaré siempre el titular en el Heraldo de Aragón, cuando yo era muy pequeñito, creo que tenía 12 años, estaba en casa, en el Heraldo de Aragón ver Kini liberado en nuestra ciudad, ¿no? Y a raíz de ahí, y esa es una titular que se te queda en la cabeza. Y afortunadamente un periodista que luego escribió un libro sobre esto me empezó a contar los detalles. Y yo decía, no me lo puedo creer, pero estos Ya. qué hicieron y cómo lo hicieron. Y conforme me lo iba contando, decía, pero esto es una tragedia o es una comedia. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Porque la verdad es muy rocambolesco y probablemente cuando veáis la serie diréis, esto que contéis es realidad, porque puede ser divertido o puede ser un poco, te toca en las tripas, ¿no? Pues es realidad y me gusta esa un poco debate que hay entre es comedia o es trágico, y creo que es el tono que desde Movistar y con nuestras escrituras hemos buscado, pero es el tono que tiene esa historia. No podíamos contarla de otra forma. ¿Cómo os habéis documentado? Es decir, ahora dices que todo es realidad. Hay muchos momentos que son, bueno, que parecen buscados para hacer gracia, pero que quizá no lo sean en absoluto. Ojalá fuéramos tan ingeniosos, pero creo que no somos tanto, ¿no? De hecho, nosotros venimos de nuestro pasado, Uriol Capel, que es el co-creador y el co-guionista mío en este proyecto. Venimos de Siete Vidas, venimos de Aída, venimos de Que se mueran los feos, venimos de cosas que hemos hecho comedia pura, ¿no? Aquí, conforme nos documentábamos del caso, nos damos cuenta que no podíamos seguir esa línea, Ya. porque aquí había una familia que había sufrido, aquí estaba Kini, que cada vez que hemos conocido la figura de Kini nos ha dado más respeto y más cariño, porque es una persona que dio un perdón, que hizo muchas cosas, que perdonó a sus secuestradores, teníamos que tener un respeto, ¿no? Entonces, a la hora de desarrollarlo, lo primero que hicimos es, vamos a documentarnos mucho. Estuvimos trabajando con los policías de Barcelona, de la Brigada Omega, que son los que siguieron este caso, con los del Grupo 2 de Zaragoza, que son con los de Brigada Omega, que rescataron a Kini, con los familiares de Kini. De hecho, los hijos llegaron bueno, les contamos la historia y hacen un cameo, creo que es muy bonito, en el ¿Ah, sí? capítulo 1. Sí, sí, sí. Llegan a pedirle un autógrafo a su propio padre, Guau. encarnado por el actor Agustín Otón. Wow. Es una cosa muy tierna y muy bonita, como de reconocimiento a lo que fue la figura de su padre, ¿no? Hablamos con la figura, yo por Zaragoza también, el entorno de los secuestrados lo conocía, y en un momento dado en que pensamos si trabajamos sobre la figura de los secuestradores o sobre el que conocíamos de los secuestradores, y hubo un artículo de una revista aragonesa que se llama Andalán,
que se llamaba, son los primeros y los únicos que accedieron a ellos, porque ellos desde que salieron de la cárcel han decidido estar al margen de lo que es la relevancia pública, ¿no? Y el artículo se llamaba El listo, el manitas y el torpe. Y yo dije, madre mía, ya tenemos a los 3 secuestradores. Seguramente le iba a preguntar porque cada uno en la serie tiene un rol muy, muy marcado. Nos lo Por dio eso te decía ese artículo, ¿eh? Nosotros estábamos como... La policía nos contó un poco los hitos de cómo todo se enredó. Porque lo curioso de esto es que en aquellos tiempos, en el año 81, no había móviles, no había cámaras en las calles, con lo cual una tropelía de esta altura, el coger a un señor y meterlo a un cajón, si los astros se cuadraban y no había ningún testigo, te podía salir bien. Y a ellos les salió bien. No es porque fueran muy listos, es porque de pronto coges a un tío y lo metes en un cajón. Lo que pasa es que a partir de eso es lo que ellos no tenían pensado. ¿Cómo lo vamos a cobrar? Pues ETA o el Grapo tenía estructura de cobro en Francia, ellos no lo tenían, y entonces se les empieza a atragantar. Una cosa que era cobro 100 millones en una semana, pasó una semana, pasó 2, y eso es lo curioso de este caso y de cómo unos señores de un barrio de Zaragoza, con un señor metido en un zulo, no saben cómo resolver esto. Y hay cosas muy... Las llamadas telefónicas que hace Raúl Arévalo en la serie no las hemos guionizado nosotros. Son transcripciones de las llamadas que nos ha pasado la policía. ¿En serio? Tú las ves y dices, qué graciosos sois. No. Ya, claro, esto. claro, es que entendido de esta manera, sí, claro, evidentemente sí puede tener un punto dramático. Entonces, desde el drama, es curioso porque tú ves esa llamada, que yo la he visto en proyecciones y la gente se ríe mucho. Porque además pone voz diferente al acento habitual que tiene. Es que lo que ocurrió, que era muy gracioso, era... Yo cuando escucho esas llamadas, yo soy de Zaragoza y yo reconozco cuando tú tienes el acento maño y cuando no. No te digo Marinico el corto, que es lo que hemos evitado. Pero yo, mis hermanos, tenemos un acento y existe, ¿no? Y cuando llamaba el secuestrador, él intentaba hacer un personaje. Esta es la llamada original, que luego Raúl Arévalo la ha transcrito 100% y ha sido maravilloso. Entonces él empezaba, hola, ¿qué tal estos? Marinieves. Marinieves era Julia, y recibía esa llamada. Tenemos a su marido. Y no. Entonces Marinieves, por supuesto, estaba muy nerviosa, entonces le iba poniendo nervioso a él, y conforme se iba poniendo nerviosa, de pronto salía el laumaño, venga, que si quieres se lo devolvemos a trocicos, un pie, un dedo, no sé qué. Y de pronto la policía decía, ¿pero esto qué es? Entonces, eso lo ves en la serie y la gente dirá, joder, se les ha ido la pinza. No, es una transcripción totalmente de lo que ocurrió. Y apoyado porque ella lo recibía de una forma que además la gente estará acostumbrada a verla en poquita fe y dirá, Julia, qué graciosa que es, y ahora la verá llorar y dirá, pues, pobrecita. Totalmente. Sí, la verdad que además esas llamadas a mí me llegaron. O sea, yo trabajé con esos audios. Esos audios existen y son bastante impresionantes de escuchar. Porque claro, ves el lado de ella, ¿no? Y entonces como que cuando ¿no? lanza palabras como, bueno, pues te muevo un pie. ¿Te acuerdas más rodando, no? Que me decías, cuando dice pie, rompe. Y yo, hostia, ¿te acuerdas? Que yo decía, es que esto me va a montar bien después. Digo, joder. Yo soy muy técnico y le digo, el pie te tiene que romper. Y ella, sí, pero espera que yo lo asuma. No, y esto lo he contado alguna vez, que creo que es de las primeras veces que me han pedido algo que como actriz me gusta, porque en realidad pienso, pues oye, muy bien, es pura técnica, ¿no? Y era una escena en la que, bueno, la vais a ver, ¿no? Que había muchísima gente, aparte de los personajes, mucho equipo técnico, y fue muy exigente, y me gustó como esa cosa de Nacho decir, vale, genial, ahora cuando dice, no sé qué, no me acuerdo, vamos a probar esto, ¿no? Rompe ahí, y me acuerdo que la Dani me miraba y me decía, ¿te vas a romper ahí? Digo, hombre, pues sí, claro. Entonces, me pareció como, no, me gustó mucho ponerme en esa tesitura, porque yo venía de otra cosa, de la comedia pura, y esto era drama. Por eso me llamaba mucho la atención cuando yo, en la lectura de guión, veía estos dos mundos, la comedia, y yo me veía Ana Mañani en la voz humana, recibiendo una llamada de teléfono de, vamos a hacer tu marido en pedazos, ¿no? Y, de hecho, me veo en las fotos de promo y dicen, qué buen maquillaje. Digo, no, son 2 horas llorando.
O sea, estoy completamente desfigurada. ¿Sabes? Pero es que es real. ¿Cómo te has preparado tú para hacer el cambio de registro? ¿Has tenido que hacer alguna preparación especial? O... No, yo creo que es nuestro trabajo, ¿no? O sea, para mí es un regalo que puedan contar conmigo, o sea, que alguien, ¿no? Que alguien me vea en plan, bueno, yo le he visto Yo de hecho creo que la comedia es la gran dificultad en ese sentido, que es muy, muy compleja, y para mí el drama me apasiona, me gusta, y entonces me gustó mucho que me dieran esta oportunidad, en plan, bueno, pues te vas a hacer un personaje completamente opuesto, me hizo muchísima ilusión, y la preparación fue ver la documentación que me pasaron. Me parecía un personaje precioso. De alguna manera orientaba a la serie también, digo, siempre me toca gente muy buena, ¿no? Porque es que Marinieves y Kini son gente como, de verdad, yo recuerdo de ver entrevistas y pensar, es una mezcla de Iniesta y Ronaldo, ¿sabes? Es como, lo tiene todo, ¿no? Tiene como, es el pichichi, es la persona más buena del mundo. Entonces, no sé, Marinieves me parecía una mujer muy sencilla, muy humilde, rodeada de un mundo muy frívolo, que bueno, era la mujer de, ¿cómo se llama? De Alexandro. De Alexandro. Claro, que eran La mujer de mujeres Alexandro era como modelo, era otra cosa. Y y ella era venía de maravillosa. Asturias, una que tenía más los pies en la tierra. Súper Sí, sí. sencilla y era Sí, muy sí. bonito verla en las fotos con toda esa, ¿no? Ese Star System de futbolistas y ella vestida de negro, súper sencilla, me parecía un personaje muy, muy atractivo, la verdad. A mí me gustó mucho. Habéis entremezclado entretenimiento y realidad. Cristina, ¿cómo ha sido recibir este proyecto o, bueno, que fuera una de las apuestas, ¿no? ¿No? De Movistar Plus. Pues nosotros teníamos muchas ganas de trabajar con Nacho desde hacía mucho tiempo. Es verdad que él trajo este proyecto porque le tocaba muchísimo y cuando nos lo contó lo vimos clarísimo que además lo tenía que hacer él porque tenía acceso a todo lo que ha contado ahora, tenía acceso a las fuentes, lo había vivido siendo un niño, que es importante porque te marca y siempre tienes como un punto de vista. Nos pareció además que no hemos trabajado mucho en ficción tratar temas deportivos, que sabéis que en la plataforma ofrecemos fútbol tal y tenemos muchos clientes que les gustan, pero siempre pensamos que está tratado desde el punto de vista de no ficción con los informes que hacen los compañeros de deporte y todo esto, los tratamientos de Elia después y todos estos programas míticos y casi nunca nos hemos atrevido como a llevarlo a la parte más de ficción. Pero es verdad que aquí lo vimos todo el sentido. Tenía también esta mezcla que cuenta súper bien Nacho, que era una tragedia, pero a la vez era tan loco el suceso en sí que giraba enseguida como a la comedia. El tema de los personajes nos pareció desde el principio como súper atractivo. Luego lo que ha conseguido Nacho y el equipo, que es como esa ambientación increíble histórica, que la gente que haya vivido ese tiempo, ¿no? Nos pasó en Málaga, que decía, es que yo vivía en una calle igual que esa. O sea, es que mi madre o yo iba así vestida, mi casa era esa casa y eso es difícil de hacer por lo que hablábamos antes, que a veces en la ficción tendemos a hacer unos mundos un poco imaginados y tienen como poca tierra y esto es lo que hablábamos a veces casi lo más cine social que hemos hecho nunca, porque es verdad que se ve en el bar, se ve en el barrio, se ve también la diferencia entre la casa de Alexandro y los policías, ahora cuando lo veáis y tal, que había mucha diferencia entre cómo vivía la gente y la gente vivía regulín, por todo lo que ha comentado Nacho y porque venían de años súper duros. Imaginaros que el año 81 es prácticamente el inicio de la transición, ¿no? Entonces no era una época fácil en España y era divertido y era un punto de partida ya tal. Esa escena que son 3 mecánicos en los que no les ha entrado una moto en 2 meses al taller, que está en un sótano además de una casa de vecinos. Muy o sea, todo ya era, Pero es real, ¿eh? era real, El pero sótano todo donde ya está eran rodado chistes. es el real. Ah, sí. Sí, sí. Claro, todo lo que... Eso es el real. Claro, La todo- gente le parece increíble, no, eso es señal. Todo Tuvimos la entrasteis al suerte- zulo de verdad. Sí, 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 sí. Sí, Eso sí. es real. Entonces nos hacía mucha gracia lo que planteaba Nacho y Capel, que era ellos roban las revistas de una peluquería y entonces van pasando páginas viendo Intentando a elegir. quién podrían secuestrar, claro, porque lo ven fácil, lo ven una salida que por nada se van a ganar unos cuantos millones a repartir y entonces van a ir repasando pues la faraona, ¿no? Porque tal, Ruiz Mateos, guau, imagínate. Y claro, dices, era trágico, pero... y además Nacho sabe darle como esa vuelta y ofrecernos una comedia que el resultado creo que es
espero que también lo veáis así. Es una especie de feel good descacharrado, un feel good donde no hay ningún malo realmente, ¿no? O sea, son 3 villanos, pero son tan desgraciados y tan pobres hombres que empatizas tanto con ellos que al final, pues, entiendes lo que hizo Kinney, que es como perdonarlos y decir, bueno, yo qué sé. De hecho, uno de los personajes dice en un momento, ¿no? Somos las personas más odiadas de España ahora mismo. Eso no lo sabían ellos, se enteraron al día siguiente. Es que lo curioso de ellos es que esto es un poco la tradición del neorrealismo italiano, de Rossellini y de Sica, que yo soy muy fan de esas películas. A mí me vuelve loco el neorrealismo italiano, porque me parece que es muy bonito de ver a Sofía Loren sufrir y reírse en la siguiente escena, ¿no? Y esto es lo que les pasó a ellos. De pronto se metieron en este cacao y al día siguiente empiezan a leer los titulares de los periódicos, que eso que sacaban otros les ocurrió a ellos, y de pronto se dan cuenta que son los seres más odiados de España. Pero, Claro. ¿cómo hemos llegado a esto? Y encima tenemos un señor metido aquí. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos, no? Y es curioso, te ponías en la mente de ellos y dices, realmente aquí hay algo muy bonito, porque por eso, porque no sabes dónde está la tragedia, dónde está el drama, y probablemente os ha sido lo más complicado y lo más bonito de trabajar a nivel de guión, Eso a nivel de como, dirección. perdona, ¿cómo lo habéis resuelto? Porque al final estáis trabajando entre lo que hablábamos antes, ¿no? Entretenimiento y ficción, pero es cierto que habrá cosas que te vengan muy bien para enganchar al público, pero quizá no son del todo cómodas o no son correctas o te puede crear, ¿no? Algún Mira, cisma ético-moral con lo que está pasando. a mí una cosa que me gustó en las primeras proyecciones que hicimos, que hubo periodistas, vino Luis San Narciso, un director de casting amigo mío, le hicimos, y me decían, "Hostia, Nacho, ¿sabes que me he reído mucho? Pero a veces me sentía incómodo riéndome". Ujú. Y decía, coño, no, pues libérate. No, pero probablemente eso es lo que ocurre en esta serie, es la incomodidad de la comedia. A mí me gusta mucho haber llegado a ese punto. ¿Cómo se llega a ese punto? Pues probablemente en los primeros días de ensayo, yo no ensayé como en otras comedias puras que hago, como he dicho antes, Hermanos Feos, o como he hecho en las películas, donde ya vas buscando el galgo con Carmen Machi, y vas ese, ¿no? Yo creo que los 2 o 3 primeros días con los actores simplemente les conté la documentación que yo había adquirido durante 6 u 8 meses. Y fuisteis a partir de ahí. Y entonces a partir de ahí sabéis lo que ocurrió, sabéis lo que sufrieron, sabéis lo que le pasó a Mari Nieves, sabéis lo que pasó, les pasé los audios, les pasé todo, para que ellos vivieran la realidad, porque no quería en ningún momento que fuéramos a trabajar, pues se nos podía ir muy fácil el tono. Esto se te va muy fácil. La línea que estamos trabajando, dices, si entre no ser gracioso es esto y la parodia, otros que no es esto, nosotros estamos trabajando una línea fina que si se nos iba a ser una parodia, si no hacíamos gracia, no. Entonces era una cosa de que todos acordáramos en los ensayos lo que queríamos hacer. Y eso fue una semana de yo darles la brasa, no. Y lo que le ocurrió a Mari Nieves, lo que le ocurrió a este acosado, lo que ocurrió, y sacando documentos de los policías, poniéndole llamadas, poniéndole un poco para que supieran el tema que íbamos a tratar. Y yo creo que de esos días viene una interpretación que a mí me encanta, la que hacen todos, de estamos trabajando, y me acuerdo un día Agustín Otón, que es el que hace de Kini, y dice, oye Nacho, yo creo que el 4.º día de rodaje, dice, yo esto lo estoy trabajando desde el drama, pero dime qué estamos haciendo. Y digo, eso mismo. Claro, Pues para nadie sabía qué estamos haciendo. Sí, sí, es verdad que era enigmático también. Y bueno, y también a mí me gustó mucho como el momento de tener esa cosa como del el coach asturiano, ¿no? Que hubo un momento que dijimos, vamos a esta suavidad. Tal. A mí la preparación de los personajes me parecieron muy inesperada y muy interesante. O sea, es que había mucha tú documentación. tienes acento también, tú tienes una voz. Claro. O sea, yo veía los dailies de ella, como también trabajábamos en Poquita Fe antes, y la primera vez que la vi, esa escena que ha contado antes, yo, adiós. Porque, claro, para nosotros era una comedia. Y entonces le veía y digo, pero claro, y además es lo de Ana Magnani es tal cual, o Sí, sea, sí. estas divas italianas de negro con el pelo como recogido hacia atrás, y digo, mira lo que está haciendo. Bueno, O sea, bueno. está loca, pero no loca en nivel bien, pero que era como, o sea,
era muy curioso porque luego a la vez tenía esa parte entre ellos, sobre todo, donde cada uno jugaba un rol y era muy divertido cuando empezaban a pelotear o a hablar rápido y molaba mucho. Sí, sí. Y Pero además yo era creo muy que sí. importante, perdona, cada vez que entrabas en la casa de ella, porque ella nos daba la realidad de lo que estaba ocurriendo. Es que es la toma tierra, ¿no? Ese Claro, porque personaje. cuando estabas en el Zulo con tres sonaos que no sabían cómo salir de esa, el pobre Kini, que en la vida real todo lo que hace es real, porque más bueno no podía ser, como perdonó a los secuestradores, tal, la que nos llevaba a la tierra era cada vez que llamábamos a casa de Marinieves, a casa de Kini, y cogía a él. Entonces era muy importante sentir que había una persona, una familia sufriendo. Y eso no lo daba Julia. Y probablemente es contradictorio decir, no lo da Julia, que se ríe mucho la gente con ella en poquita fe. Pues bueno, Era una apuesta total. No, yo de verdad que a mí me gustó mucho por eso, porque yo veía, creo que para mí fue clave el día de la lectura de guión, que éramos muchísimos actores, y yo escuchaba a los compañeros y yo no paraba de reírme y digo, me toca a mí. Y es como, claro, era como un shock, ¿no? De la lectura de guión, entrar a, que tampoco tienes que dar todo ahí en la lectura de guión, pero pensaba, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ya. ¿No? Y tenía una curiosidad, bueno, ahora desde luego me gustaría quedarme porque realmente tengo o sea, mucha curiosidad por saber qué pasa con todo lo que yo he visto, que al final efectivamente hay una línea muy fina y has mantenido eso, ¿no? Lo que decías tú de, no, esto es drama, y es que es drama. Y es que yo recuerdo de verdad estar en una angustia brutal y decir, bueno, pues es que esto es lo que está pidiendo. Y tú lo tenías clarísimo. Y pensé, bueno, a ver cómo casa con estos allí. Estaba súper expectante. Me causa mucha curiosidad cómo se va a recibir. Habéis hablado también de trabajo de producción y de arte, ¿no? De intentar llevarlo todo a aquella época y además probablemente tú también cómo lo recordarías o cómo lo vivirías, ¿no? claro, y ahí juega con una pequeña ventaja que yo la había vivido, ¿no? Yo ese suceso lo vi con 12 años. Entonces, y las calles por donde se desarrolla todo, reales, yo las viví, ¿no? Entonces, con el equipo de producción era, tenemos que rodar ahí, tenemos que rodar en la calle, tenemos que rodar. La gran sorpresa, inesperada, era que 42, 43 años después, el Zulo, donde estuvo Kini, con la trampilla por donde bajó, existía. Qué fuerte. No ¿Eso la cómo había fue? quitado Entrar nadie. sin Claro. regocijarnos tampoco en esto, ¿no? En lo que se llama. Yo cuando bajé allí y entré en el Zulo por una trampilla que era de este tamaño, que yo para bajar tuve que levantar los brazos porque no cabía. Yo con mis hombros no cabía. Y mi primera pregunta fue, bueno, construyeron un Zulo que igual Kini no hubiera cabido por esa trampilla. Claro. Hubiera podido pasar porque yo realmente no cabía. Fue como una cosa... Y la impresión de estar en el Zulo real acongojaba mucho. Y yo no sé por qué ese Zulo, 44 años después, existía. Hace poco fui para una entrevista de promoción y es curioso que un año después la han derribado. Ah, Pero estuvo como 44 años sí, sí. esperándonos a nosotros. Qué fuerte eso. Es que la han comprado, es una inmobiliaria la ha comprado y ha dejado de existir. Pero cuando nosotros llegamos ¿Llegaste a en verlo? la puerta, bueno, llegamos a verlo y llegamos a rodar. Toda la bajada de los policías, Eso es todo real. es el Zulo real. Es allí. Luego ya en el plató, nosotros lo que hicimos es reproducir el Zulo con todas las medidas, con todo, porque evidentemente para cámaras, para todo, teníamos que quitar paredes, techos para rodar. Entonces es una mezcla de la realidad a la que afortunadamente tuvimos acceso, la calle donde se desarrolló todo es la real. Luego hubo también una anécdota de donde sucedió el secuestro, en lo que vivía Kini, que es curiosamente es una comunidad en Barcelona, en la Gran Vía, que esa calle pues, es privada y pertenece a 6 comunidades. Y de pronto cuando fuimos ahí para intentar rodar, se armó un alboroto de gente, no, aquí pues rodamos noches y tardes y podemos ser muy molestos al rodar. Y había gente que no. Y hubo una cosa muy bonita, que hicieron un referéndum entre las 6 portales y había muchos vecinos de la época que conocían a Kini y habían cenado conmigo, porque los futbolistas de esa época vivían con la comunidad que les apoyaba. No son como los futbolistas de hoy en día que viven en una burbuja, apartados de todo. Kini vivía con sus vecinos, hicieron el referéndum, nos dejaron rodar en su portal, donde está rodado el secuestro.
es el mismo sitio donde ocurrió, el mismo portal de Kini, y afortunadamente no ha cambiado mucho, o sea que todo lo que rodamos es... Y eso era una insistencia de, si yo he vivido esto, si yo batí estas cosas de Zaragoza, pero ya te digo hasta unos límites un poco que mi equipo de arte me decía, estás obsesionado, Nacho, es como... hay una escena donde ellos, fíjate qué secuestradores son, que les pide una televisión porque, oye, que estoy harto de estar aquí, estoy aburrido, y ellos miran a ver para bajarle una televisión para que vean un partido que jugaba España con Inglaterra, que es muy famoso porque fue el día de la liberación y fue el primer día en no sé cuántos años que España ganaba a Inglaterra. Claro, y había que meter una tele de la época. Por una trampilla, sí, con lo cual no cabía cualquier tele. Entonces, nosotros teníamos la trampilla, la medida, y empezaron a traerme el equipo de arte de teles y no cabía ninguna. Y me decían, ¿qué más te da, Nacho, si los metemos por debajo en el platón? Y digo, no, tiene que ser la misma tele. Y no, es que no existe, está descatalogada, tal. Y al final, cuando me vino Esther de arte, me dice, aquí está, la tele. Y fue como la prueba de, vamos a ver, la prueba, abrir la trampilla, cabe, bueno, sí, es la tele. Era esta, realmente. Esa era la era obsesión esta. de ver la época tan clara. Y yo creo que se ve en la tele ese cariño que le hemos hecho de ¿Os la habéis que quedado, esa televisión? la tiene el equipo de arte, sí. Y no solo eso, la tele y el vídeo que programa Kini en su casa de Barcelona es la misma tele y el mismo equipo de vídeo que tenía Kini en su casa. Ahí hemos sido muy exquisitos en todo. En la reproducción de... Hay un equipo de VFX que ha trabajado maravillosamente, porque donde no llegábamos a rodar en la realidad, lo que hacíamos era rodar en 360 grados lo que es la calle real, la pasamos a VFX con fotos de referencia de la época, nos la transformaba en los 80, y nosotros íbamos a un plato virtual, lo proyectábamos y los actores estaban actuando como si estuvieran viviendo en la calle de los 80 con los vehículos de los 80. O sea que ha sido una cosa muy bonita para mí porque yo de pronto estaba rodando en un plato virtual una calle en la que yo había estado a los 12 años, pues decía, qué bonito. Pero a la vez decía, si yo me lo creo, la gente cuando lo vea se lo va a creer. Antes de acabar, porque ya estamos llegando un poco hacia el final, aprovechando que tenemos con nosotros a Cristina, a Julia y a Nacho, ¿alguien quiere hacerles alguna pregunta? Es lo de siempre, ¿no? Esperamos. No. La primera siempre... Ahora que nos están contando de todo, cualquier curiosidad, ¿no? Por la manera en la que hablas del proyecto, si no me arranco yo, ¿eh? Vale, pues por la manera en la que hablas del proyecto y habláis en general, parece que para todos, desde luego para los tres, ha sido una primera vez en algo. Para mí sí, en cuanto al tono, yo venía de hacer comedia pura, la última película era Menudas Piezas, que sí que había un drama social de fondo, pero esta historia de estar en los ensayos tanteando con ellos dónde está nuestra línea, ha sido muy interesante porque... Por eso, por el respeto que queríamos a Kini, a su familia, que yo cuando hablé con los hijos colaboró con nosotros, y la búsqueda de ese tono ha sido complicado. Y lo que nos han dado ellos, y cuando hablo de ellos, hablo de todo el casting, equipo, ¿no? porque muchas veces aquí dice Raúl Arévalo, claro, estando con Raúl Arévalo es todo sencillo. El Vito Sanz, Gabriel Guevara, que son los secuestradores. Pero es que afortunadamente todo lo que tenemos sigue Julia, Natalia Ugarte, María de Nati, los papeles más pequeños que son tremendos, pues de Teresa Raval, que hace un papel de madre que se te rompe el corazón, José L. Román, esas cosas que para mí son iconos míos y los hemos rescatado, actores como Marisol Aznar, Jorge Asín. Me parece que esta serie le da la verdad, el elenco que hemos tenido, y que muchas veces estas piezas, que no sé por qué se llaman secundarios, yo reivindico que son prioritarios en el cine y en las series españolas. Y no, nosotros solo hay el apunte que decía Nacho, que para nosotros la comedia también es como un campo de experimentación que nos encanta
buscar y desarrollar y poner a disposición de los clientes y sí que íbamos detrás de Nacho porque también creemos que hay una parte como de creador, de punto de vista, en la gente que lleva haciendo comedia toda la vida, que está también por explorar. Entonces estamos súper contentos también con todo el papel con todo lo que nos ha dado Nacho y pensamos que en esta ocasión hemos vuelto a dar ese pasito que es lo que dice él, como plantear una comedia muy comercial, muy abierta, con un tono muy determinado, siendo súper respetuosos con una historia real que no fue nada fácil, como decían, ni para la familia ni el momento, pero tratada desde un sitio donde el resultado final acabas como un feel good. Tú te vas a la cama diciendo, los pobres. Entonces, sí. Desde el principio, perdona. No, que como estás diciendo lo de primeras veces, Sí, yo sí. pensaba que para mí es la primera vez que interpreto a alguien que está vivo. O sea, alguien que está vivo. O sea, que Mari Nieves está viva, está en Gijón, ¿sabes? Y yo digo, esta señora, ¿qué pensará? Porque a los hijos sí que los conocí. Bueno, no justo ahí no estaba actuando, pero... Y a los hijos se lo proyectamos para que lo vieran lo que habíamos hecho. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Qué dijeron? ¿Qué...? Para mí, es decir, a mí, a ver, para mí es prioritario cómo responde el espectador. Hay transmisores que son críticos y tal, que bueno, son intermediarios. Pero en este caso, para mí, yo lo primero, cuando empecé a desarrollar la serie, hablé con ellos, con Movistar, la primera llamada que hice es a los hijos de Kini. ¿Ya tenía relación antes? No. Le empecé a investigar el caso y cuando el caso me dio estas cosas tan rocambolescas, de decir, o sea, es que esto me lo tomo en serio, en broma, como me lo tomo, a las primeras personas que hay que hablar es con los hijos. Kini ha muerto y fui a Gijón, hablé con ellos, les conté un poco la historia y sobre todo les dije, yo soy Nacho Velilla, hago comedia. Es que no os penséis que vamos a hacer un true crime donde la gente... nos gusta lo rocambolesco del caso y lo quiero tratar desde la intrahistoria no del titular que ya conoce la gente del secuestro de Kini, sino de tres señores que están ahí a dos velas y de pronto se meten en esto, ¿no? Y esa conversación con ellos me liberó mucho, pero lo que me liberó de verdad, fue que la primera proyección que hicimos en Telefónica, les invité a ellos a venir porque decía, quiero que lo veáis. Y cuando ya me vino Enrique, me vino Jorge, le dije, ¿qué os ha parecido? Y me encantó, decir, oye, nos hemos reído muchísimo, así con ese tono asturiano que tienen ellos. Y dice, pero te voy a decir, Nacho, hay un 10% de dolor que nos ha dolido mucho y tal, pero joder, está estupenda y nos hemos reído mucho. Y es enhorabuena. Entonces yo en ese momento respiré y dije, hostia, qué bien, porque si a esta gente que es la que la ha sufrido de verdad, de pronto ha disfrutado, aunque de pronto haya ese momento de dolor, que lo tiene la serie, le dije, joder, pues me has contado lo que hemos intentado contar, Enrique. Nos dimos un abrazo y yo me quedé ahí y dije, madre mía, por Dios. Qué bueno. Nos da tiempo, se nos ha quedado un poco en el aire cuando estabas diciendo que es la primera vez que interpretas a alguien que está vivo. No, que esa es como mi primera vez, que hemos dicho, ¿no? Que esto es mucho de primeras veces, ¿no? Esta serie, al menos para mí, era eso, ¿no? Que nunca había interpretado a nadie. De hecho, no la conozco y ojalá en algún momento tenga la oportunidad de conocerla, pero de verdad que me impresionaba mucho pensar encarnar a alguien que está vivo. Y me causa mucha curiosidad también qué piensa ella. Tampoco es que tenga una documentación muy grande que digas, bueno, pues es un personaje público, ¿no? El que además puedes tener, ¿no? Cantinflas, ¿no? Que dices, vale, pues tengo un montón de bagaje y tal. No, es una mujer que... y además es que no es nada mediática, que ella... El momento en el que el rescate, que es precioso, que yo me agarro mucho a ese vídeo, y poco más, ¿no? Pues las llamadas son muy fuertes de ella. Que pero además que son Julia ese las enganchaba a las llamadas y en los rodajes eran... Y yo la entiendo, ¿eh? Entre toma y toma era necesitaba su tiempo, porque claro, es que era una persona que cada llamada se rompía. Entonces, decirle a una actriz que te rompas 7 veces para hacer 7 tomas es un poco obsceno por mi culpa. Yo nunca me había pasado y realmente ahí como que dije... Oye, pues te voy a decir que esa técnica, o sea, quiere decir que estoy ahí. No, me sentí como muy puesta a prueba y me gustó, salí airosa, me gustó comprobar que sí, que hay técnica,
pura técnica, porque yo creo que ese momento dramático, sí, igual que la comedia requiere muchísima técnica, eso es así, en el drama hay una cosa más fluida y más imagen, pero aquí él me pedía, y yo creo que también quizá por eso, ¿no? Porque vienes de la comedia, yo veía cosas muy concretas, ¿no? Pero era técnica de comedia, pero en drama, entonces era una cosa de ahora, vale, vale, dame unos segundos. Y ya, yo creo que al final ya te pedía, no, dime lo que quieres, pero yo no me voy a salir del estado de ánimo, porque si no era como arrancar, Ya. digo, yo me quedo en el estado de ánimo y vamos probando. Y además era muy curioso cuando le puse sus llamadas a Raúl. A Ah, es Raúl verdad. le rodeó otro día, que era el que le estaba La réplica. Llamando, provocando claro. esos sentimientos, esa sensación. Se lo puse a Raúl. Dije, esto es como lo ha recibido Julia. Y Raúl estaba roto y dice, hostias, pero ¿y ahora qué voy a hacer yo? Estaba realmente, porque claro, él tenía que hacer del cromañón que tenía unos sentimientos muy primarios frente a una mujer que estaba rota. Entonces Raúl era, hostias, Nacho, ¿y ahora qué hago yo? Digo, pues bueno, Dios, quiero que escuches cómo lo recibe. Y lo sensacional es que de Raúl, como que retomó eso, y además me decía, "Hostia, es que es imposible superar a esto". Y digo, Muy top, ¿eh? Nos quedan unos pocos minutos. Si es que hay alguien que se ha quedado. Mira, ahí hay una pregunta. Ah, mira qué En el bien. último momento, al final. Qué bien. Dos por el precio de una. La primera, una miniserie, ¿qué determina que sea miniserie y no una película? Que se podría haber hecho más o menos con la misma duración y habría sido película de cine. Y la segunda, no soy especialmente futbolero, pero estamos en Donosti. El subtítulo de la serie, ¿insinuáis que si no hubiesen secuestrado a Kini, la Real Sociedad no habría ganado esa liga? no, yo no lo insinúo, lo dijo Núñez. No, el, eh, en cuanto al subtítulo, pues fue una cuestión del el Barcelona, incluso acusó a los secuestradores y creo que les pidió 25 millones de pesetas porque decían que había perdido la liga por ellos. Daños y Bueno, perjuicios. jugaron 4 partidos sin el Pichichi. También luego fue el Pichichi al final de liga. Yo ahí ya no, ya no te sé decir. Creo que algo les influyó, ¿eh? Pero yo soy muy de la Real, ¿eh? Para mi desgracia, yo soy zaragocista, pero yo viví los tiempos de Satrústegui y López Ufarte cuando iba a la Romareda y yo soy muy de la Real. O sea que bienvenida a esa liga. Y ya la primera ya Y por la película, te preguntaba. ¿Por qué bueno, película? eso O sea, fue un ¿por qué serie y no debate, película? eso fue un debate interesante, porque cuando empezamos a hacerlo, yo venía de haber rodado 2 películas, el año siguiente rodaba otra, y estábamos en el debate de qué formato sería el mejor para esto. Yo venía de haber visto una serie de Stephen Frears que se llama Very British Scandal, que a mí me deslumbró con Hugh Grant haciendo de un político inglés, un caso real. Y cuando empezamos a hablar con Frank, con Domingo en aquellos tiempos, el- yo les dije, "Jo, es muy bonito esto porque además ellos muestran muy claro el planteamiento del caso, el desarrollo y el desenlace, y creo que aquí tenemos una cosa muy bonita de que es el planteamiento del secuestro, cuando llega el secuestro, el desarrollo del secuestro, que es cuando no saben qué hacer para cobrarlo, y el desenlace cuando van a Ginebra, ¿no? Que teníamos como 3 tiempos muy claros. Y entonces vimos que se podía hacer una miniserie. En aquellos tiempos, sí me acuerdo, el debate en Movistar era porque este proyecto, ya es que luego me enredé con las películas, pero este proyecto viene del 2019-2020, es muy... Y en aquellos tiempos en Movistar no había en desarrollo miniserie, entonces la miniserie tiene una cosa muy puñetera y más miniserie de época, esto tenía todos los condimentos para que nadie lo hubiera querido producir. Una miniserie de época es cara y encima no tienes los capítulos suficientes para amortizarla. Tú cuando haces 8 o 10 capítulos la Claro. amortizas. Con lo cual lo teníamos todos en contra. Pero afortunadamente encontramos una plataforma que quería nuestro tono, que le gustaba y entonces en aquellos tiempos apostaron por la miniserie. Y creo que fue una buena apuesta porque luego habéis hecho cosas maravillosas. Habéis hecho Sí. la canción, Anatomía, o sea que
bienvenido sea el haber picado ahí y que ellos hubieran visto que era una estructura que podía ser buena para el público. Y vamos a ver qué ocurre. Pues ya ha estrenado, ya me Y de hecho, contarás, Cristina. ¿no? La estructura Ahora que mismo. encontramos de 3 episodios nos dimos cuenta que funcionaba genial para esos casos de basado en hechos reales porque presentas, como dice Nacho, haces un segundo acto y un final que se adapta súper bien como a ese tipo de historias. Así que fue un descubrimiento y además que disfrutamos mucho también en todo el proceso. Sí, sí, le dimos vueltas. Yo me acuerdo de la estructura, con Cristina y Sí. con Fran dándole vueltas. Nunca sabíamos dónde cortar en el primer capítulo, dónde cortar en el segundo, los cliffhangers que hacer. Y tuvimos como varias versiones. Lo que rodamos nosotros creo que fue la versión 14 o algo así, porque ya le dimos muchas vueltas por el tono, le dimos muchas vueltas por la estructura y cambiamos mucho el cliffhanger del primero, el cliffhanger del segundo. Pero bueno, el resultado final yo estoy súper contento, vamos. Y a partir de hoy en Movistar Plus, ¿A qué para hora? todo el mundo. ¿A qué hora se estrena? Ya está. Ah, ya está. Puedes ver cuando Ah, quieras. guau, Ahora vale. mismo aquí, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, ver por 100 millones. Qué Muchísimas gracias, Nacho Velilla, Julia de Castro y Cristina Merino por estar en Gracias. Crossover. Muchas gracias.